Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Les saluda este, Juan Yucra. Hoy hablaremos sobre un par de temas de la Edad Media, el Imperio Bizantino y los árabes. Muy bien, chicos. Esperando que estén bien, vamos a dar inicio pues a estos temitas. Son dos, así que ya, para que el tiempo no nos juegue mal. Avancemos entonces, muchachos, avancemos. Muy bien. Desde la semana pasada estamos estudiando la Edad Media. Así es, sabemos que la Edad Media empezó con la caída de Roma, la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto producto de las invasiones bárbaras. Recordamos que en ese año, 476, Odoacro, pues destronó a Rómulo Augustulo, este jefe bárbaro de la tribu de los Érulos se apoderó de Roma. Y así pues hablamos del fin de la antigüedad o la edad antigua y el inicio de la Edad Media. Dentro de la Edad Media tenemos que estudiar a varias sociedades como la bizantina y la árabe, que llegaron pues a tener grandes imperios a inicios de la Edad Media. A esta primera parte de la Edad Media le podemos llamar la temprana Edad Media. Ya, la temprana Edad Media. Muy bien, así que hablaremos hoy sobre dos imperios, el bizantino y el árabe. Ya, vamos a empezar con el bizantino, ya que surgió antes, surgió ya mucho antes. Iniciemos entonces con el imperio bizantino, muchachos. Muy bien, ahí está. El origen. A ver, el imperio bizantino no es otra cosa que el imperio romano de Oriente, ¿sí? Que hemos conocido ya la semana anterior. Así es. Dijimos lo siguiente, a ver, en el año 395, cuando el imperio romano, aún unificado, estaba siendo ya invadido por los bárbaros, en esa situación difícil en la que era, pues, ¿ya? Complicado gobernar el enorme imperio romano, un emperador llamado Teodosio decidió dividir al imperio romano en dos. El imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Ajá. Muy bien, entonces esto ocurrió en el año 395. Podemos decir que ese año fue el año en que nació el imperio romano de Oriente, o como le estamos llamando ahora, el imperio bizantino. ¿Ya? Así que arrancamos esta historia con este acontecimiento en esta fecha. Y así el imperio bizantino va a tener una larga existencia hasta 1453, año en que finalmente pues desaparece completamente el imperio bizantino. Su capital fue tomada en esa fecha por un pueblo asiático, los turcos, como veremos después. Y a Teodosio lo podemos considerar algo así como el padre del imperio bizantino, por haber él, ¿no?, creado este imperio al dividir al imperio romano. Muy bien, entonces eso ya lo sabemos. Ahora, alguien estará preguntando por ahí, ¿por qué no seguimos llamándole Imperio Romano de Oriente? ¿Por qué cambiarle el nombre? Imperio Bizantino. Es verdad, ¿no? Es verdad. Cierto. ¿Ya? Tiene una razón de ser, por supuesto. ¿Ya? El término bizantino viene de Bizancio, la capital de este imperio. No, profe, se llamó Constantinopla. Bueno, tuvo dos nombres la capital, Constantinopla y Bizancio. Bizancio era el nombre griego de la ciudad capital, el nombre griego de la capital. ¿Ya? ¿Por qué utilizamos más el nombre Imperio Bizantino?
porque este imperio, poco a poco, ya se evidenció como un imperio más griego que romano. La herencia fue más fuerte fue la herencia griega que romana. Por eso, en vez de llamarle imperio romano de Oriente, le llamamos más imperio bizantino, para reconocer pues esa mayor herencia griega que ellos mismos reconocieron. Y así aparecen pues en las preguntas de examen de admisión, imperio bizantino, no le llaman imperio romano, ¿ya? Y así le vamos a llamar nosotros. Muy bien, ahí está, ¿ya? Eh, ya, Aarón, ya no se ha dado cuenta, Aarón. Pasemos a la ubicación. Gracias, gracias. Ya, pasemos a la ubicación. Muy bien. A ver, ubiquemos a la capital en primer lugar, a Constantinopla. ¿Ya? Así es, la capital tiene este nombre. Recordemos, en el año 330, el emperador Constantino fundó la ciudad llamada la Nueva Roma, pero pues se le llamó Constantinopla en honor al fundador Constantino. Esta ciudad, sin embargo, se fundó sobre una antigua ciudad griega, una ciudad que era llamada Bizancio por los griegos, ya que el fundador original de la ciudad fue un tal Bizas, y de ahí el nombre Bizancio. Bizancio fue una colonia griega en siglos atrás. Así que Roma había levantado una ciudad allí, pero la gente le seguía llamando Bizancio. Bizancio. Así que la ciudad capital tiene estos dos nombres. Constantinopla, su nombre romano, y Bizancio, su nombre griego. Esta ciudad, ¿dónde la ubicamos? Pues en la península balcánica. De Grecia, pues, hacia el noreste. Ya, actualmente, esta ciudad se encuentra dentro del país de Turquía. ¿Ya? Turquía. Así es. Dentro de Turquía. ¿Y por qué está dentro de Turquía actualmente? Porque lo que dijimos hace un momento fueron los turcos los que finalmente, en el año de 1453, se apoderaron de esta ciudad. Y de esta fecha hasta el día de hoy, pues la ciudad le pertenece a los turcos, a Turquía. ¿Ya? Los turcos le llaman pues actualmente Estambul a esta ciudad. ¿Ya? Ahora en un mapa veremos pues la ubicación en sí en un mapita, ¿no? Muy bien. Ahora, y si ya hablamos del imperio bizantino, del imperio en sí, pues el imperio en su origen estuvo en territorios de 3 continentes. ¿Ya? En los Balcanes, que corresponde a Europa, Cercano Oriente, Asia, y también el territorio egipcio, que dominaron, que corresponde al continente africano. Así que en su origen, el imperio bizantino estuvo en 3 continentes. Muy bien, economía. A ver, economía. Aquí hay que diferenciar lo que pasaba con Europa occidental, dominada por los bárbaros, y Europa oriental, dominada por los bizantinos. ¿Qué diferencia encontramos? Que en Europa occidental, es decir, donde actualmente están pues España, Francia, Inglaterra, etcétera, pues los bárbaros germanos que dominaban esas tierras habían hecho de esta región pues una región con una economía rural. ¿Ya? Es decir, en Europa occidental la gente se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, vivía en el campo, etc. En cambio, en Europa oriental, donde dominaba el imperio bizantino mantuvo ya esa economía más, digamos, fluida, más moderna, como herencia de Grecia y Roma. Es decir, dentro del imperio bizantino había una economía comercial, ya urbana,
donde se utilizaba, ¿no?, el dinero, ¿no?, las monedas de oro, todavía, ¿ya? Entonces, donde vemos un cierto retroceso en lo que es la parte económica es en Europa occidental, porque fue la zona dominada por los bárbaros, cuya economía, hemos visto, pues no era tan desarrollada. En Europa Oriental, con Bizancio, pues se mantuvo una fase comercial. Así que decimos que en Constantinopla la actividad más destacada era el comercio internacional. Internacional, ya que como el Imperio Bizantino se encontraba justo en medio de los tres continentes, le decía que tenía un pedazo de Europa, de Asia y de África. Al estar justo en el centro, ya esto le va a facilitar, pues, el poder impulsar un comercio internacional. ¿Ya? Tanto así que la moneda bizantina, conocida como el solidus o Byzantius, ¿ya?, o besante, como lo traducen, pues fue una divisa, o sea, una moneda de uso internacional. El solidus era lo que para nosotros sería pues el dólar o el euro, ¿no?, de aceptación internacional, igual pues en el caso de la moneda bizantina, lo cual nos habla de ¿no?, el desarrollo comercial que tuvo este imperio, ¿ya? Una moneda fuerte allá a lo largo de la Edad Media. Muy bien, entonces vemos este aspecto en la economía bizantina, ¿ya? Acá vemos justamente la moneda de oro, el solidus, ¿ya? Ahí está, y aparece la cara inclusive de un emperador. Creo que sí podemos saber qué emperador es. Acá dice Arcadi. Arcadi. Me suena eso, ¿ah? Arcadi. Mm, ¿Recuerdas cuando Teodosio dijo, a mi muerte el imperio se parte en dos, Occidente y Oriente? Ya, muy bien. Recuerda que Teodosio tenía dos hijos. Uno de ellos, ¿cómo se llamó? Arcadi, ¿ya? O como le hemos llamado, gracias Toledo, Arcadio, correcto, Arcadio. Ajá, así es, Arcadio, y el otro se llamó Honorio, Honorio, ¿ya? Justiniano es personaje posterior, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿a quién le dio, a cuál de estos dos hijos, Honorio o Arcadio, Teodosio le entregó el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino? ¿A quién de los dos le entregó este imperio? Pues por algo en la moneda aparece su cara, ¿no? A Arcadio, ¿ya? Así que ponemos ahí Arcadio y señalamos que fue el primer emperador de Constantinopla, el primer emperador del Imperio Bizantino. Así es, ya que pues su padre le heredó esta parte del Imperio Romano, Arcadio. Arcadio y los sucesores que tuvo allá entre los siglos ¿no?, 4 y 5, tuvieron que pues mantener vivo al imperio romano de Oriente frente a los bárbaros que estaban amenazando en esa época, tanto las tribus germanas como también los hunos. Y sabemos que al final el imperio romano de Oriente, o bizantino como lo estamos llamando ahora, sobrevivió. Sobrevivió. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué les pasó? Eh, Así que, de esa manera, el imperio pudo sobrevivir. En cambio, el imperio de Occidente, sabemos, pues, murió en el año 476. Pero Arcadio no es el emperador, pues, a destacar, sino otro personaje. ¿Ya? Vamos a colocar al personaje más importante de la historia del Imperio Bizantino. Así que este nombre no puedes olvidarte. Justiniano. ¿Ya? A ver, recuérdalo, es el personaje principal. En el siglo VI, podemos decir, vamos a ubicarnos en el siglo VI, él gobernó el Imperio Bizantino en el siglo VI. Digamos que en este tiempo, el personaje histórico más importante fue Justiniano.
¿ya? El gran emperador de Constantinopla, ¿ya? Considerado el más importante emperador a lo largo del Imperio Bizantino. Es decir, en su tiempo se vivió una época de grandeza para este imperio. Se recupera el imperio después de haber sido pues golpeado durante las invasiones bárbaras en el siglo V. En el siglo VI hay una gran recuperación económica, política, militar, cultural, pues, del imperio bizantino. Y esto de la mano de Justiniano. ¿Ya? Ahora, no confundas, si por ahí lees Justino, no, no es el mismo, ¿no? Justino fue su tío que gobernó antes. ¿Ya? Él es Justiniano. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que se propuso Justiniano cuando asumió el poder? Se propuso restaurar la unidad del Imperio Romano. ¿Ya? ¿Qué significa eso? A ver, antes había un imperio de Occidente y un imperio de Oriente. El Occidente había caído, tomado por los bárbaros. Lo que quiere el imperio bizantino o romano de Oriente es recuperar los territorios que habían sido del imperio romano de Occidente. Y para eso tenía que derrotar Justiniano a los bárbaros. ¿Ya? Vayan recordando que reinos bárbaros se establecieron en Europa Occidental, que reinos bárbaros reemplazaron al Imperio Romano de Occidente, porque Justiniano los va a hacer frente. Muy bien, destacamos también a la esposa de Justiniano, ¿ya? Como se habrán dado cuenta, en esta historia antigua o medieval, pues no hay muchas mujeres a quienes, ¿no? ¿Ya? Estudiar, ¿no? Había muchas mujeres, pero pues no les dieron la oportunidad de gobernar o no les dieron pues la oportunidad de estudiar como para que puedan desarrollar luego pues, ¿no? Aspectos de otro tipo. Pero cuando hay alguna mujer que destacar, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque la historia lo han hecho ellas también. Aquí mencionamos a Teodora, una mujer muy inteligente, digamos, consejera de Justiniano, ¿ya? Ella está detrás también de todo lo que va a pasar en este tiempo. Por ejemplo, Teodora fue importante cuando Justiniano tuvo que enfrentar la revuelta de Nicá. ¿Ya? ¿Qué es esto? Pues una revuelta popular, ¿ya? Así como se da en nuestro tiempo, ¿ya? Donde la gente sale a protestar violentamente a veces contra los impuestos, como se ha visto en Colombia, ¿no? En las últimas semanas, pues igual se produjo una revuelta étnica de la población en contra de la elevación de los impuestos. Una revuelta, pues, dirigida inclusive contra Justiniano. Justiniano, al ver que esto se iba de las manos, pues quiso huir de Constantinopla, quiso retirarse, ¿no? Pero Teodora le dijo no, ya prácticamente Teodora le dice ponte los pantalones, Justiniano, ya enfréntalos. Y Justiniano los enfrentó, ya, y así pudo mantenerse como emperador, ya. Entonces aquí fue importante, pues, ¿no? El apoyo de su esposa. Ahora, Teodora es también recordada por otro motivo, ¿no? Teodora, cuando fue joven, se dedicó al oficio más antiguo del mundo, como le llaman. Ya no sé si me entiendan cuando digo esto. Pues Teodora se dice, ya hay quienes lo niegan, que ejerció la prostitución. Cuando ya había dejado esta vida, Justiniano, pues, eh, ya eh, se une con ella, ¿no? La conoce y se casa con Teodora, ¿no? Y pasa pues a ser emperatriz, ¿no? Luego que Justiniano asume el poder tras la muerte de su tío Justino. Entonces destacan que Teodora pues tuvo pues ¿no? Este cambio, ¿ya? De cómo era su vida inicial, era una plebeya, a pues ahora ser la emperatriz.
¿no? De esta Constantinopla. Y tras su muerte, la iglesia la va a convertir en santa. Así que de prostituta a emperatriz a santa. ¿Ya? Curioso, ¿no? Las transformaciones, pues, que ocurren. Muy bien. ¿Ya? Aquí vemos una imagen que la Universidad de San Marcos una vez nos puso. En una pregunta de admisión apareció esta imagen. ¿A quién encontramos en el centro? Pues a Justiniano. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. A sus costados se encuentran, a ver, podemos identificar los que están acá, por las ropas que llevan, podemos identificar que son sacerdotes, ¿ya? Así que eran pues ¿no? El alto clero de Constantinopla en ese momento. Los que están al otro lado serían pues altos funcionarios civiles del imperio y más allá, guerreros. Muy bien, ¿por qué un emperador aparecería ya en una imagen como esta, rodeado de sus jefes religiosos, civiles, militares? ¿Por qué se rodearía y se haría pues representar con ellos, con su séquito, ¿no? Con su gente, pues? ¿Ah? Para decir, pues, ya, aquí mando yo y todos estos me respaldan, ¿ya? Para pues, representar el poder, el gran poder que él tenía. ¿Ya? Habrás visto, cuando sale un presidente, muchas veces a dar un discurso, sale rodeado de sus ministros o de otra gente, ¿no? ¿Ya? O un candidato, ¿no? Rodeado de gente que, digamos, le dé mayor fuerza, ¿no? A este, ¿no? Y así, pues, vemos a Justiniano rodeado, pues, con su corte. Ok, muy bien. Acá vemos el mapa del Imperio Bizantino. El territorio original del imperio es esto de color marrón. ¿Ya? Aquí puedes ver que se encuentra, a ver, vamos a agrandar para verlo. Aquí está justamente la península balcánica, esta parte marrón que se encuentra al sur de Europa, ¿ya? Muy bien, ahí está, dentro está Atenas, que todavía no sigue vivo, solo que ya no trasciende. Aquí está Constantinopla, la capital, dentro de esta península balcánica, ¿ya? Muy bien. Y también el imperio abarcaba, decíamos, cercano oriente, toda esta parte de acá, donde hoy están los países de Turquía, Siria, Líbano, Israel, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y acá han colocado ciudades, ¿no? Como Jerusalén, la ciudad santa de los cristianos, ¿no? Donde Jesús había sido crucificado. Y también el imperio abarcaba, como decíamos, el noreste de África, ¿ya? Donde vemos al río Nilo, o sea que esto es Egipto, ¿ya? Y la última capital de Egipto, ¿cuál fue? Alejandría. Ok, muy bien. Pero vemos también al costado estos territorios de color anaranjado, que son los territorios que ahora Justiniano va a incorporar al imperio. Estos territorios que están al costado van a ser conquistados por Justiniano. Recuerden que estas tierras estaban dominadas por los bárbaros, ¿ya? Por los germanos. A ver, háganme recordar, muchachos, ¿qué reino germano o bárbaro dominaba las tierras italianas? Las italianas. ¿Mm? ¿Qué reino bárbaro? ¿El reino franco? No creo, ¿no? Franco, Francia. Pues, ¿cuál era? Ah, se han olvidado ya. A ver, aquí estaba el reino ostrogodo o visigodo. Ya, para hacerlo más sencillo, ¿no? ¿Visigodo o ostrogodo? ¿Cuál de los dos se quedaba en Italia? Correcto, Leva. Ajá, esa es la respuesta. ¿Alguien más? ¿Ya? Seguro están desayunando los chicos recién están ya adquiriendo fuerzas. Correcto, Farfán, esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, si no lo encuentran en su mente, pues de manera inmediata, pues pueden apoyarse en los apuntes. Estamos estudiando, ¿no? Ya en el examen ya todo se guarda. Ok, en Italia se encontraba el reino ostrogodo, ¿ya?
Muy bien. Y donde antes estuvo Cartago, en Túnez, África, en esta zona norte de África de color anaranjado, también había otro reino bárbaro. Este reino era el reino de los, ¿de quién eran muchachos? ¿Recuerdan esta zona? ¿Ya? Era de los vándalos, el reino vándalo. Y en España, en lo que ahora es España, estaba el reino visigodo. Estos tres reinos, ostrogodo, vándalo y visigodo, van a ser atacados por las tropas de Justiniano. ¿Ya? Entonces, por acá colocamos esta flechita que indica que Justiniano derrotó primero a los vándalos y así dominó gran parte del norte de África. También, ¿a quiénes derrotó Justiniano? Pues a los ostrogodos. Italia fue recuperada, ¿ya? Donde estaba Roma fue recuperada por el Imperio Bizantino, ¿ya? Roma ya no era la capital de un imperio, pero Roma era el centro del catolicismo, ya que era la sede, es la sede, ¿no? Hasta ahora, bueno, el Vaticano ya precisando, de la Iglesia Católica, ¿ya? Muy bien. Y también enfrentó a los visigodos, pero solo les quitó una parte de sus territorios, que están en el sur de España, ¿ya? Pero el resto del reino visigodo no fue conquistado, como tampoco el reino franco o los reinos anglosajones. Muy bien, en el mapa lo que vemos es la máxima expansión del imperio bizantino, ¿ya? Es todo lo que conquistó Justiniano. Y bueno, está bien. No logró restaurar totalmente la unidad del imperio romano, porque faltaría más, ¿sí? Pero pues hizo un gran intento, ¿ya? Así es. Se dice que a lo largo de la Edad Media, tres personas han querido restaurar lo que ha sido pues el imperio de Occidente. Han querido, ¿no?, volver a controlarlo. ¿Quiénes han sido estos? Pues el primero, Justiniano, del imperio bizantino. El segundo, lo veremos la próxima semana, Carlomagno, el fundador del imperio carolingio. Y el último intento, que además fue pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos, fue un tal Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Sobre esto, pues hablaremos después, ¿no? Sobre el Imperio Carolingio o el SIRG, para no decir Sacro Imperio Romano Germánico. SIRG. ¿Ya? Ok. Entonces, el primer esfuerzo por recuperar las tierras que habían sido del Imperio Romano de Occidente fue de Justiniano, ¿ya? Y de sus generales, su esposa, ¿no? Sus hombres, que hicieron posible esa expansión, ¿ya? Muy bien, entonces decimos que con Justiniano se vivió la máxima expansión territorial del Imperio Bizantino, ¿ya? Cuando en otros temas estudiemos o veamos un mapa y ubiquemos al Imperio Bizantino también, vamos a ver que el Imperio Bizantino va a tener un tamaño menor. ¿Por qué? Porque en este momento se logró el tope, la máxima expansión territorial. Pero en adelante, ¿qué es lo que va a ocurrir? A partir del siglo VII, ¿qué va a pasar? El Imperio Bizantino va a ir perdiendo territorios. Perderá lo que le quitó a los visigodos, con el tiempo va a perder el control de Italia, sobre todo del centro y del norte de Italia, va a perder el control del norte de África y así va a ir perdiendo territorios. ¿Y por qué motivo? Bueno, porque ya el esplendor no dura por siempre, los recursos económicos no duran, ¿no? Por siempre, y hay enemigos que se hacen fuertes y te quitan, pues, ¿ya? El norte de Italia lo van a tomar los lombardos, un pueblo germano, bárbaro. El norte de África lo tomarán con el tiempo los árabes, cuando se expandan, como veremos en un momento, ¿no? Y así cercano Oriente también lo tomaron los árabes, después los turcos, ¿ya? Así que el imperio bizantino se ve reduciendo, reduciendo, pero aún así va a mantenerse por mucho tiempo este imperio. Lo último en desaparecer
fue Constantinopla, la capital. Muy bien, continuemos a ver. Obras de Justiniano, aparte de lo que hemos señalado, ¿ya? Obras de Justiniano. A ver, el derecho. Sabemos que el derecho mejor elaborado de la antigüedad fue el romano, ¿ya? Así es, el romano. Este derecho romano se podía perder, ¿ya? En efecto, en Europa occidental, donde se formaron los reinos bárbaros, el derecho romano no fue abandonado completamente, pero digamos que al inicio los bárbaros prefirieron utilizar su propio derecho, el consuetudinario, sus costumbres bárbaras como las ordalías. Y poco a poco el derecho romano irá tomando su lugar en los reinos bárbaros. En cambio, en el Imperio Bizantino, inmediatamente el derecho romano fue tomado, ¿ya? Fue el que va a regir a la sociedad bizantina. Justiniano lo que hizo fue mandar recopilar las leyes romanas, ¿ya? Y con esas leyes, Justiniano va a crear un código. Esto también fue una pregunta de la Universidad de San Marcos. ¿Qué hizo con estas leyes Justiniano? ¿Qué cosa creó? ¿Una constitución? ¿Creó una ley? Pues la respuesta, creó un código. ¿Cómo se llama ese código? Corpus Juris Civilis. ¿Ya? Estamos utilizando el latín, la lengua oficial del Imperio Bizantino, como herencia de Roma, el latín, ¿ya? Corpus Juris Civilis. Ahora el latín no es tan difícil traducirlo, ¿no? ¿Ya? Podemos traducirlo algo así como, ¿ya? Un código de derecho civil. Es un código de derecho civil, ¿ya? Un código no es igual a una constitución. Una constitución, pues, ¿no? Es una carta magna, un, un conjunto de leyes fundamentales, ¿no? Que rigen un Estado. En cambio, acá vemos una recopilación de muchas leyes, en este caso dice de carácter civil. El corpus juris está dividido en 4 partes: el códex, el digesto, las novelas y las institutas. En el códex está justamente la recopilación de las leyes romanas. En el digesto no están las leyes propiamente, sino una interpretación de esas leyes. ¿Ya? ¿Quiénes hicieron estas interpretaciones? Pues los mismos romanos, los juristas, los expertos en derecho romano, ¿ya? Como para orientar en la aplicación de la ley, ¿ya? Las novelas eran una recopilación de las leyes nuevas, o sea, las leyes del propio Imperio Bizantino, del propio Justiniano. Y las institutas eran un resumen de este códex, porque son muchas las leyes romanas. Era necesario para un estudiante un resumen para poder entrar, ¿no?, al conocimiento del mundo del derecho, ¿ya? Así que ese manual de estudiantes, para estudiantes, eran las institutas. Claro, a veces queremos leer, no sé, ¿ya? Sobre un tema que nos interesa, pero hay libros enormes, pues necesitamos tal vez un resumen como para poder entrar y ya luego, ¿no?, de tener un panorama general, entrar, pues, ¿no?, a profundizar las cosas. Algo así fueron las institutas, ¿ya? Recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, en la Facultad de Derecho, pues justamente llevamos el curso Derecho Romano. Y en Derecho Romano ya nos pidieron las institutas. Ya tuve que ir a comprar, lo venden todavía las institutas, eh, ya para, pues, empaparme con cómo eran las leyes en la antigua Roma. Ya que las leyes romanas son la base de las leyes que utilizamos en el Perú y en otros países de América Latina y Europa. Muy bien. Así que recuerden el corpus juris y, por si acaso, las institutas, ya que hasta ahora se usa por los que van a estudiar derecho, ¿ah? Acá tal vez haya varios que van a ser abogados, jueces, fiscales, ¿no? Y pues
le van a pedir que lean también. Muy bien, esa fue una obra en Derecho. Una obra en Arquitectura, pues Santa Sofía. Acá lo vemos, esta basílica, este templo católico en sus inicios. Ahí está la Basílica de Santa Sofía, la obra máxima de la arquitectura bizantina. Vemos, es un templo de gran tamaño, de piedra, con una gran cúpula, ¿no? Esto que tiene de techo, una gran cúpula. Ahí está. ¿Dónde encontramos este templo? ¿Dónde se ubica Santa Sofía? Pues obviamente se levantó en la capital del imperio, en Constantinopla. Actualmente, ¿a qué país tienes que ir para visitar esto? Si es que te interesa, ¿no? Visitar, porque hasta ahora existe esto. ¿A qué país hemos dicho hay que ir para conocer restos como este? ¿Mm? ¿A qué país hay que ir? A ver qué dicen los muchachos. Claro, Toledo, a Turquía. A Turquía. ¿Y a qué ciudad, no? Gracias, Ramos Fernanda. ¿Y a qué ciudad tenemos que ir? Pues a la ciudad de Estambul. Estambul. No, no conozco esa ciudad. Tal vez se ha visto una novela turca. En tu casa han visto alguna novela turca. En mi casa han visto varias. Pues has visto Estambul, ¿no? Allí has visto Estambul porque las novelas turcas se han hecho, pues, teniendo como escenario a Estambul y tal vez han mostrado esto, ¿ya? Esta construcción en algún momento. Ya, muy bien. Repito, Constantinopla fue tomada con el tiempo por los turcos. Y los turcos le añadieron estas torres que vemos, estos obeliscos que vemos a los costados. Eso sí, no es de Justiniano, de los bizantinos, sino de los turcos. Y así se mantiene hasta el día de hoy. ¿Ya? Ahora más es un museo, ¿no? Ahí está. Entonces fue una gran construcción bizantina. ¿Ya? Cristiana, ¿no? En esos años. Muy bien. Eh, Ahora, ¿qué cosa debilitó al imperio? A ver, la guerra cuesta, ¿no? Derrotar a los ostrogodos, a los vándalos, no fue fácil. Costó mucho de los recursos que tenía el Estado. Una obra como esta costó también mucho dinero, ¿ya? Y esto pues le está dejando exhausto a la economía bizantina, ¿ya? Plata, pues. Pero además hubo algo, ya que generó una crisis también en el interior del imperio bizantino, una enfermedad. A falta de otro nombre, le llamamos la peste de Justiniano. ¿Ya? No porque Justiniano haya traído la peste, ¿no? Sino que esto se dio pues, cuando él era emperador. Le llamamos por eso la peste de Justiniano. Fue una pandemia allá en el siglo VI, cuando él gobernaba. Pandemia, profe, pero si solo fue en Constantinopla. No, esto se extendió por Europa, por Asia, por el norte de África, así que por el alcance que tuvo, podemos llamarle una pandemia. Claro, no fue a nivel mundial, porque pues América estaba totalmente desconectada de estos otros continentes, pero sí fue una pandemia pues en esos tres continentes llamados pues el viejo mundo. Y esto mató se cree pues a millones de habitantes del Imperio Bizantino y de otros territorios, de otros reinos, ya como la imagen lo muestra. Esta peste negra tal vez fue un antecedente, perdón, esta peste Justiniano fue tal vez un antecedente de lo que llamamos la peste negra, la pandemia más famosa que se dio en Asia, Europa también, pero en el siglo XIV, más adelante. ¿Ya? Como vemos, pandemias y epidemias se han dado pues a lo largo, ¿no?, de la historia. Y estamos viviendo nosotros ahora pues una terrible pandemia también, terrible pandemia. ¿Ya? Y ahí estamos pues en esa lucha, ¿no? Y tal vez ya casi todos hemos sido víctimas de esto, tal vez no directamente, pero sí pues algún familiar, algún ser querido, que pues le hemos dicho adiós, ¿no? Ok, ahí está entonces la peste de Justiniano. ¿Ya? Entonces, esto
debilita el imperio. ¿Ya? Tras la muerte de Justiniano, Justiniano se enfermó de esto, pero no murió, pero igual, ya años después, cuando muere Justiniano, ya la situación pues se complicó, ¿no? Atacado por otros pueblos, ¿no? Lombardos, persas, árabes, el imperio pues va a complicarse su existencia. Muy bien. Otro emperador fue Heraclio. Heraclio, él gobierna en el siglo VII, ¿ya? Justiniano estuvo en el siglo VI. Arcadio, siglo V, Justiniano, siglo VI, Heraclio, siglo VII. ¿Ya? Es decir, los años 600 tantos. Muy bien. En este tiempo es donde vemos que este imperio romano, ¿ya? Ahora más es un imperio griego, ¿ya? Con Heraclio se buscó recuperar la identidad griega. Lo que ocurre es que la mayoría de los habitantes en Constantinopla, en los Balcanes, eran descendientes de griegos, hablaban griego, ¿ya? Tenían las costumbres griegas, ¿no? Pero lo que más pesaba en el imperio era lo griego frente a lo romano, ¿ya? Es como ahora, ¿no? ¿Qué pesa más, ¿no? Entre nosotros, los peruanos de ahora? ¿Lo andino, de los incas y preincas, o lo español, lo hispano, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más entre nosotros? No sé, tal vez entre los costeños pese más lo hispano, ¿no? Y en la población, pues, ¿no? De nuestra sierra, tal vez pese más, ¿no? Lo andino, ¿no? ¿Ya? Pero ahí estamos, ¿no? Igual, pues, aquí, ¿no? Tenemos lo romano o lo griego. Entonces, con Heraclio, claramente ellos buscan identificarse más con su pasado griego. ¿Qué hace Heraclio? Pues Heraclio dice, a partir de ahora, el latín ya no va a ser la lengua oficial, sino el griego. ¿Ya? Entonces, antes los textos estaban en latín, como el Corpus Juris Civilis. Ahora van a estar en griego. Y de esta manera también ellos conservaron esta lengua antigua, el griego. Si no hubieran hecho, tal vez el griego se habría perdido, ¿ya? Las lenguas se terminan desapareciendo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ha quedado? ¿Qué lengua de la costa peruana ha sobrevivido? ¿No? De la costa peruana, ¿no? Pues ya el castellano pues arrasó, ¿no? Con las lenguas antiguas de la costa. Hablo de tiempos de los incas y preincas. En la sierra, en la selva, sí se han conservado pues lenguas originarias, ¿no? Pero en la costa han muerto, ¿no? ¿Ya? Así que ellos lograron conservar el griego. Ya pasarán los siglos y ellos seguían hablando griego, así que el griego se conservó. Y gracias a esto es que los textos de los antiguos griegos, científicos, filósofos, literatos, que habían escrito en griego, se va a poder leer, ¿ya? Se va a poder entender, ¿no? Y ellos lo van a traducir, pues, ¿no? A otras lenguas, ¿no? Para que los demás europeos puedan conocerlo. Muy bien, ahí está. Inclusive se va a utilizar el término basileus para referirse al emperador. Así que si ustedes escuchan esta palabra en este tema, se está refiriendo al emperador. ¿Ya? Entonces si yo les preguntara, ¿quién fue el principal basileus del imperio bizantino? Basileus, ¿qué será eso? ¿No? ¿Un sacerdote? ¿Un jefe militar? Justiniano es el principal basileus, porque basileus es como ellos le van a denominar al emperador. ¿Ya? Basileus es un término griego para denominar al rey. Así que lo van a utilizar en el imperio bizantino a partir de este momento. También dividió el imperio en temas, en provincias, ¿ya? En provincias, perdón. Y en este tiempo, en el siglo VII, los persas atacaban al imperio. Profe, los persas, ¿no habían muerto los persas ya hace tiempo? ¿No fueron derrotados por los griegos en la Guerra Médica? ¿No los venció Alejandro Magno? Sí, fueron derrotados, pero eso no significa que hayan muerto todos los persas, ¿no? Los persas siguieron existiendo. Los persas, pues, hasta ahora existen.
Hoy verás en los mapas un país que se llama Irán, ¿ya? Con N al final, Irán. Irán es el país de los persas, hasta el día de hoy. Los iraníes son persas, se reconocen como persas, ¿ya? En vez de llamarse Irán, debe llamarse Persia, en recuerdo pues a sus orígenes, ¿ya? O tal vez en vez de llamarnos Perú, debemos llamarnos, no sé, Cusco, no sé, algún nombre que recuerde nuestro pasado de mejor forma, ya que Perú fue una palabra, según se cree, pues traída de otra parte, no, no de acá. Pues los persas ya tenían un reino que dominaba en cercano oriente, querían fortalecerse y tenían como vecinos al imperio bizantino. Así que hubieron guerras entre bizantinos y persas. ¿Ya? Los bizantinos en tiempo de Heraclio lograron rechazar a los persas, superar a los persas. Esto, por cierto, esta larga guerra entre persas y bizantinos generó que los persas se debiliten, pero los bizantinos también. Y cuando los árabes hicieron su aparición acá, los guerreros árabes, ellos aprovecharon que persas y bizantinos se habían debilitado por estar peleándose entre ellos. Y así los árabes, ¿qué pudieron hacer? Conquistar a los persas y quitarle mucho de su territorio al imperio bizantino. Así que la guerra entre persas y bizantinos terminó jugando a favor de los árabes. ¿Ya? Así suele ocurrir, ¿no? Lo matamos y viene otro, pues, y termina derrotándonos ante nuestra debilidad, nuestro cansancio. Ok, pasemos, ¿ya? En el siglo VIII destacamos al emperador León III, en el siglo VIII, ¿ya? Años 700 tantos. En ese tiempo, los árabes le habían quitado grandes territorios al imperio bizantino, pero los árabes querían más, querían llegar hasta la propia Constantinopla, la capital. Pues en tiempos de León III, eh, el imperio bizantino pudo rechazar a los árabes. ¿Ya? Fueron una muralla, ¿no? Fueron pues una defensa que los árabes no pudieron romper. ¿Ya? Así que los árabes no pudieron entrar a Europa, pues atacando por donde está Constantinopla. ¿Ya? De todas maneras, los árabes le quitaron un montón de tierras al imperio. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ahora, los árabes criticaban a los bizantinos porque los bizantinos, que eran católicos, eran cristianos católicos, los bizantinos tenían en sus templos imágenes, en escultura, en pintura. Y para los árabes eso es idolatría. ¿Idolatría? Sí, antes los árabes también tenían ídolos, pero a partir de Mahoma los destruyeron todos, porque según decía Mahoma, eso era pues idolatría, eso era pecado, eso nos alejaba de Dios. Entonces los bizantinos van a caer bajo la influencia de los árabes. Muchos bizantinos dijeron, las imágenes son idolatría. ¿Ya? Muy bien, entonces en el tiempo de León III aparecen los iconoclastas, los destructores de iconos. ¿Qué es un icono? Pues en tu pantalla, un icono, ¿no? Lo ves ahí como una imagen, que le hacemos clic, ¿no? Pues los iconoclastas son los destructores de imágenes. ¿Ya? Siguiendo a los árabes, ellos se mostraron en contra de las imágenes. ¿Ya? Pero la Iglesia Católica, desde Roma, ¿ya? Prohibió que esto ocurra, pero en Constantinopla, pues, no le hicieron caso, ¿ya? Fueron a destruir las imágenes, ¿ya? En esta imagen, bueno, de la diapositiva, vemos a un bizantino, pues, como destruyendo una imagen. No sé si era una pintura, algo, pero trata de destruirlo, ¿ya? Ahí está, tal vez es la imagen de Jesucristo, pero puesto así, van a considerarlo idolatría. Muy bien, ¿cómo se llama este pleito entre los iconoclastas y la Iglesia Católica respecto a si las imágenes deben mantenerse o no?
pues se le llama la querella iconoclasta. ¿Ya? La querella iconoclasta. Y el emperador León III apoyó el movimiento de los iconoclastas, la iconoclastía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo, a pesar que ellos eran católicos, tuvieron discrepancias con la Iglesia Católica. ¿Ya? Muy bien. Con el tiempo, las discrepancias entre ellos y la iglesia que está en Roma, la iglesia católica, se acentuó. Las diferencias se acentuaron, por eso, años más tarde, vamos a irnos al siglo XI, en el siglo XI, cuando gobernaba Constantino IX, ya noveno, se produjo el cisma de Oriente. ¿Qué es eso? El cisma de Oriente fue la separación entre los cristianos de Constantinopla, los cristianos del Imperio Bizantino, y el resto de cristianos. El resto de cristianos seguían siendo católicos. Ellos, los del Imperio Bizantino, van a tener ahora su propia iglesia, llamada la Iglesia Ortodoxa. ¿Ya? Entonces, el cisma de Oriente viene a ser la separación entre la Iglesia Ortodoxa, con sede en Constantinopla, y la Iglesia Católica, con sede en Roma. ¿Ya? Ahí están. Se separan por motivos económicos. ¿Ya? ¿Qué cosa los separaba? Pues los diezmos. Porque en el Imperio Bizantino se recaudaban diezmos. Los diezmos son, es el tributo, es lo que hay que pagarle a la Iglesia Católica. Todo fiel tenía que entregar el 10% de sus ingresos. ¿Ya? Esos diezmos, ¿a dónde llegaban? Pues a Roma, donde estaban los papas. ¿Qué se buscó? Que los diezmos se queden en el Imperio Bizantino, que los diezmos se queden en Constantinopla. ¿Cómo hacerlo? Teniendo una iglesia propia. De tal manera que si esta iglesia queda en Constantinopla, entonces esta iglesia seguirá recaudando los diezmos, pero van a quedarse pues en la capital. Y así como los católicos tienen un papa, la iglesia ortodoxa tiene un patriarca. Le llaman así, patriarca. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay también rivalidades políticas entre el emperador bizantino y los papas, y también pues cuestiones religiosas, ciertas discrepancias doctrinarias, ¿no? Como lo que hemos señalado, la cuestión de las imágenes. Y así tenemos que surgieron pues dos iglesias, dos cristianismos en Europa. ¿Ya? En este mapa lo representamos, ¿ya? A ver, acá en la parte amarilla y en la parte morada hay cristianos, ¿ya? En la amarilla y en la morada. Pero se van a separar en el año 1054 en este cisma de Oriente, ¿ya? Los de la parte amarilla serán cristianos católicos y la parte morada serán cristianos ortodoxos, ¿está? Muy bien, entonces la parte oriental se separó de la parte occidental en lo que es la religión. ¿Ya? A esto le llamamos el cisma de Oriente. ¿Ya? Muy bien. Y lo de verde son los musulmanes, son los creyentes de la religión de Mahoma, que veremos luego. Causas de la larga duración del imperio. A ver, se dice que Constantinopla, la capital, era fácil de defender, porque es una ciudad ubicada en un extremo de Europa, rodeada pues por mar. Y ocurre que el Imperio Bizantino tenía una marina de guerra excelente. Ya, sus barcos podían arrojar a distancia fuego. Ya, habían creado cierta mezcla que les permitía, ¿no?, arrojar pues fuego desde sus cañones, ¿no? Ya, inclusive el fuego se mantenía en el agua. Una fórmula que desconocemos, le llamamos simplemente el fuego griego, que era pues algo que asustaba a los enemigos, porque los barcos eran de madera, y si te arrojaban eso, pues ardías, y así que por mar era difícil llegar al imperio, a Constantinopla. Y por tierra también.
porque Constantinopla se encuentra en una zona pues montañosa, difícil de acceder, y Constantinopla está rodeada de tres gruesas y altas murallas. Y en la época pues es difícil tomar algo así. ¿Ya? Cuando ya existan cañones, Constantinopla podrá ser tomada con relativa facilidad. Por ahora no se podía. Aparte, la unidad política, religiosa, es decir, un solo emperador, una sola iglesia. La diplomacia, que usaron, por ejemplo, cuando Atila y los hunos ¿no? llegaron por allí, ¿no? Negociar con ellos. A veces es mejor negociar cuando el enemigo pues, es muy fuerte. Y también el desarrollo comercial, que le trajo riqueza a ese imperio. Allá en el siglo XI, cuando el imperio estaba muy debilitado y parecía que iba a caer ante los turcos, vinieron como apoyo guerreros de Europa Occidental, a los cuales llamaremos los cruzados. ¿Ya? Las cruzadas se dieron desde el siglo XI y de alguna manera pues salvaron al imperio bizantino de caer ante los turcos, ¿ya? Como veremos después. Cultura. A ver, viendo dónde está ubicado el imperio bizantino, pues vemos que este imperio heredó la cultura griega, pero también la cultura romana, ya que son el imperio romano de Occidente. Pero viendo dónde está, también heredó parte de la cultura de los pueblos orientales, ¿sí? Los pueblos que están en cercano oriente, el norte de África. Por eso decimos que la cultura bizantina fue una cultura síntesis, ¿ya? Es decir, que tomó los principales elementos de los griegos, romanos y pueblos orientales para crear su cultura. Así es. ¿Qué tomó de los griegos? Hemos dicho la lengua, ¿ya? De Roma, pues el derecho, y así de los pueblos orientales tomaron, por ejemplo, pues decoraciones que hicieron o el rechazo a los ídolos. Así que ellos conservaron lo clásico, lo mejor de la antigüedad, la cultura greco-romana o greco-latina. Ajá. Mientras en Europa Occidental, donde estaban los bárbaros, se caía la cultura greco-romana, en Europa Oriental, donde están estos bizantinos, se conservaba lo clásico. Las obras clásicas, las obras escritas, ¿no? Por los antiguos griegos y romanos, ellos los guardaron, los tenían en sus bibliotecas, y así pasaron siglos y ellos conservaron lo antiguo. Ya por algo a los bizantinos se les ha llamado los bibliotecarios del mundo antiguo. ¿Sí? Conservaron lo antiguo. Así es. A mí me gusta, por ejemplo, también conservar cosas mías, ¿no? Del pasado, ¿no? ¿Ya? Y recordar, pues, ¿no? Todo lo que fue, ¿no? Ya me van a molestar, sí, profe, seguramente cuando viví en el Pleistoceno me van a decir, ¿no? Tampoco, tampoco, ¿no? Hay otros no, que se deshacen de lo antiguo, ¿no? Solo piensan pues a futuro, ¿no? Pero creo que, y la historia nos enseña que todo es pues una continuidad, ¿no? Pasado, presente, futuro. Ya hemos mencionado el latín y también a Santa Sofía. Por cierto, ellos decoraban con mosaicos, un arte en la cual destacaron. Aquí, por ejemplo, vemos un mosaico de Teodora, esposa de Justiniano. No es una pintura, sino son pedazos de vidrio de colores que están siendo unidas para crear esta imagen. ¿Sí? Pueden ver estos pedacitos de vidrio. Ahí está, ¿no? Un arte que hasta ahora hacemos, ¿ya? Recuerdo cuando íbamos, pues, al colegio, yo veía, ¿no? En el camino, pues, que la Municipalidad de Agustino, pues, hizo así imágenes con mosaicos, ¿ya? Ahora estoy más encerrado en mi casa, pues, por la pandemia. Ok, muy bien. Hemos hablado también del cristianismo ortodoxo, que nació en este imperio, a diferencia del cristianismo católico. Y llegamos al fin de este primer tema. Primer tema, falta un tema. A ver, la caída.
Ya, muy bien. Entonces ellos sobrevivieron muchos siglos, más de 1000 años. ¿Ya? Sobrevivieron a los hunos, a los germanos, a los persas, a los árabes, a los mongoles, a tantos pueblos, ¿no? Los lombardos, los eslavos, ¿ya? Hasta que finalmente, pues uno de ellos terminó derrotándolos completamente, los turcos, los turcos otomanos, como veremos después. Ya tomaron Constantinopla en 1453. Pero, profe, no que no podían tomar Constantinopla, que sus murallas. Ah, que pasa que ya para ese tiempo, siglo XV, ya han avanzado las cosas, pues ya podían arrojar estas bolas de hierro en estos antiguos cañones, ya por la explosión de la pólvora y tumbar pues las murallas. Constantinopla fue tomada en 1453. ¿Ya? El último emperador se llamó Constantino. Un Constantino fundó esta ciudad y otro Constantino, pues, la perdió. Algo similar pasó con Roma. Un Rómulo fundó Roma y otro Rómulo, Augustulo, perdió Roma ante los bárbaros. Bien, muchachos. Entonces, vamos a dejar este primer tema, ¿ya? Y antes de pasar a los árabes, ya prefiero ir a las preguntas, ya que estamos fresquitos con este tema, y resolverlo, ¿ya? Muy bien, entonces estoy con la dirigida 11. A ver, vamos a ver las preguntas del Imperio Bizantino. ¿Ya? ¿Me ayudan, muchachos? ¿Me ayudan? A ver, ya estas son preguntas de otro profesor, así que necesito la ayuda. ¿Ya? Muy bien, ¿qué nos ponen? El mapa del Imperio Bizantino. Dice que es el mapa durante su máxima expansión. Ah, ¿qué emperador te viene a la mente? Pues, ¿quién hizo posible este tamaño del imperio? Ya sabes, ¿no? Muy bien, entonces veamos a ver qué cosa nos pide. A ver, dice, el imperio llegó a expandirse hasta las cuencas de los ríos Tíber y Nilo. Allá, ¿dónde quedan los ríos Tíber y Nilo? A ver, claro, Farfán, Justiniano era a quien me refería. ¿Dónde está el río Tíber? ¿Recuerdas Tíber? El Tíber está en Italia. Roma se fundó junto al río Tíber. ¿Ya? Es cierto que el Imperio Bizantino controla Roma, Italia, en este momento. Sí, el mapa lo indica. ¿Ya? Ahí he puesto mi cursor donde está el río Tíber. ¿Y el Nilo también? ¿Dónde está el Nilo acá? El Nilo se encuentra en esta parte. Pero estén viendo mi cursor, allí se encuentra el río Nilo. ¿Ya? ¿Está dentro del imperio? Sí. Entonces, el punto 1 es correcto. Es correcto. ¿Ya? Uy, qué color le he puesto. ¿Ya? Es correcto. ¿Ya? Tuvo salida por 2 continentes al mar Mediterráneo. A ver, esto es una pregunta más geográfica que nos lo están haciendo. Tuvo salida por 2 continentes. Acá está el mar Mediterráneo y el mapa que nos dice que tuvo salida al Mediterráneo por Europa, por Asia y por África. 2, solo 2, diríamos 3. Así que por eso voy a dejar esta alternativa allí. A ver, abarcó los territorios de las penínsulas balcánicas, ibérica e itálica. A ver, península balcánica, ¿cuál es? Esta de acá. ¿Ya? La península balcánica es esta, donde está Grecia, Constantinopla. Muy bien, sí, eso sí. Ibérica. Ibérica está aquí, ¿ya? Donde estaban los visigodos. Mm, pues un pedazo sí lo tenían, no todo, solo un pedazo. De la península itálica sí lo llegaron a tener todo. Acá, la que tiene forma de bota, sí. A ver, tengo la duda de si colocar verdadero o falso acá, porque no sé si me dicen todo o solo una parte. ¿Ya? Pues yo creo que no me dicen abarcó toda la península. Al no decirnos toda la península, creo que podemos considerar que esto es correcto, porque no dice que abarcó toda, ¿no?
Muy bien. A ver, los chicos me están dando ya respuestas. A ver, me dicen, puede ser la A. La A. Ya. Ah, no hay una, 3 y 4. Ah, entonces, por lo tanto, cuestión de lógica, la respuesta es la A. A menos que en la 4, a ver qué dice, perdió territorios ante la expansión del califato omeya. Mm, perdió territorios ante la expansión del califato omeya. A ver, muchachos. A ver, a ver. Miren, cuando los árabes se expandieron, gobernados por los califas omeyas, los árabes le quitaron un montón de territorio al imperio bizantino. Le quitaron todo el norte de África, cercano oriente, prácticamente la mitad de su territorio se lo quitaron. Ya, pero en el mapa no se ve la pérdida aún. En el mapa aún no se ve la pérdida. En el mapa lo que nos muestran es el imperio en su máxima expansión, siglo VI. Los omeyas, los árabes, aún no se expandían. Lo harán después. Entonces, el mapa no nos muestra esa pérdida territorial. Por eso voy a considerar como negativo el punto 4. ¿Ya? En cambio, cuando después veamos otro mapa donde el imperio bizantino solamente es esta parte, la parte norte, ha perdido todo el sur, allí sí diremos, perdieron los territorios por culpa de los árabes omeyas. Así que me ratifico con la A. ¿Ya? Así es. ¿De acuerdo, Ramos? ¿De acuerdo, Farfán? La A. Bien, en la 2, a ver, nos preguntan que el imperio bizantino se mantuvo mucho tiempo debido a varios factores. ¿Cuál no? ¿Cuál no es correcto? ¿Ya? ¿Qué alternativa no es correcta? A ver, la ubicación dijimos que sí. La unidad religiosa también. El desarrollo de las cruzadas también. La peste bubónica. La peste negra, también llamada bubónica. Mm, ¿Qué dicen? ¿Hemos mencionado esta peste? Hemos mencionado la peste de Justiniano, ¿ya? Pero si ponen peste bubónica, asumo que se está refiriendo a la peste negra, que se dio en el siglo XIV, ¿ya? Así es, entonces, así es, señorita Fernanda, estoy de acuerdo, ¿no? La respuesta acá es la C. La organización también es un factor que les permitió sobrevivir. A ver, 3. Esta pregunta es señor Marcos. Justiniano y su séquito. A ver, ¿qué marcamos? Acá podemos hasta jugar con el descarte, porque no dicen que el emperador que está ahí es del imperio de Occidente. Falso. Es del pueblo ostrogodo. Falso. Es un monarca carolingio. Falso. ¿De dónde es Justiniano? Nos han puesto el nombre Justiniano. Justiniano es emperador de Bizancio. Y solo sabiendo eso, ya podríamos pues responder esta alternativa. Ok. En la 4, a ver, ¿qué nos han puesto? Mm, a ver, nos hablan de León III, proclamó un edicto iconoclasta, derribó estatuas como de Jesús, ¿ya? No es que no crean en Jesús, sino que van a deshacerse de las imágenes, considerados pues idolatría, ¿ya? Así es, un hombre así, pues rechaza estas cosas, ¿no? Muy bien, sería una guerra civil, dice, debido a esto, a las imágenes. Ok, o sea, ¿a qué nos hacen referencia este párrafo? ¿No? ¿Sobre qué está hablando este párrafo? A ver qué dicen los muchachos. La B. Claro, ya, claro, gracias, ya, Giselle Crispín, así es Ramos. Muy bien, la respuesta es la B. Nos hace referencia a la querella iconoclasta que se dio en el Imperio Bizantino. Ujú, por supuesto. ¿Ya? Así es, el buscar eliminar las imágenes. Muy bien, en la 5, a ver, pregunta de San Marcos, nos hablan de la ruptura
entre el sector occidental y oriental de la iglesia cristiana, cuando aparece un cristianismo católico separado de un cristianismo ortodoxo, como le hemos llamado a este proceso por el cual se separaron, se rompieron, se separaron los cristianos, pues le hemos llamado, ¿ya? Así es, correcto, Crispín, le hemos llamado el cisma de Oriente, ¿ya? Marcamos dedo. Ahí está. Muy bien, nos quedamos aquí porque las demás preguntas se refieren a los árabes y aún no hemos hablado de ellos. ¿Ya? Muy bien, continuemos con los árabes entonces. Ok, ahí está. Muy bien. A ver, apurémonos, apurémonos. Tenemos media hora, un poquito más. A ver, muy bien. En Cercano Oriente ubicamos una península que tiene una forma extraña. Esta península vamos a llamarle la península arábiga. ¿Ya? Es esta parte de color verde que vemos en la pantalla. ¿Ah? Aquí. Así es. Esto lo ubicamos en Cercano Oriente, dentro del continente asiático. ¿Ya? En esta península arábiga, pues hoy existen varios países. Está Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, eh, Qatar, eh, ¿ya? Y otros más. Ok, pero la mayor parte de esta península está ocupada por Arabia Saudita. Y las ciudades que más nos interesan el día de hoy, la Meca y Medina, pertenecen a Arabia Saudita actualmente. ¿Ya? Así que a recordar este país. Muy bien. Como ellos también se encuentran, ¿ya? En una parte de Asia, próxima a África y cerca también a Europa, se encuentran en una zona central también. Por eso, el comercio internacional va a ser también la base de la economía de los árabes. Igual que con los bizantinos, los árabes van a tener una economía comercial, ¿ya? Un comercio internacional, intercontinental. Entonces, en la Edad Media, destaquemos a los bizantinos como los principales comerciantes europeos y a los árabes, destaquémoslo, como los principales comerciantes asiáticos. ¿Ya? ¿Y eran rivales? Claro, pues los comerciantes son rivales. ¿Ya? Ajá, rivales con la competencia, sobre todo, ¿no? Con los clientes, no, pues bienvenido a los clientes. Ok. En cambio, la agricultura no tuvo el mismo desarrollo. Una razón es por la aridez del suelo de Arabia. Es un suelo desértico, donde el agua, pues, es un recurso muy escaso. ¿Ya? Por lo tanto, la agricultura no podía desarrollarse con estas limitaciones naturales. En la zona occidental de la península, donde dice Hiyaz, ¿ya? Pues allí hay oasis, ¿no? Hay salidas de agua naturales. Por eso allí sí pudieron los árabes crear grandes ciudades, siendo las más importantes la Meca y Medina. A Medina antes se le conocía con el nombre de Yatrib, ¿ya? Pero a partir de Mahoma se le llamó Medina, ¿ya? Así que recuerden estas dos ciudades, las más importantes de los árabes en este tiempo, en que están recién apareciendo en la historia. Muy bien, los árabes son tribus semitas que comparten la misma lengua, la lengua árabe. Hay árabes que viven en los desiertos, ¿ya? Yendo de un lugar a otro, eh, ¿ya? Empujando sus animales, sus rebaños o haciendo comercio. A esos árabes nómades les llamamos beduinos, a diferencia de los árabes sedentarios que se encuentran en las ciudades de Medina y la Meca. Es una sociedad muy patriarcal, es decir, donde la autoridad recae fuertemente en el padre, en el varón.
Ya hasta el día de hoy, pues hay un rechazo de los movimientos feministas, digamos, frente pues a eh, la situación de cierta inferioridad que la mujer todavía tiene en el mundo árabe, en el mundo musulmán. Algo que ha disminuido, obviamente, ¿no? En la Edad Media, pues, a la mujer no se le permitía estudiar o trabajar. El varón solamente podía hacer eso, ¿no? La mujer tenía que estar en casa, ¿no? Debía ser mantenida por su esposo. Una sociedad patriarcal, ¿no? Hay mujeres que quisieran pues ser mantenidas, ¿no? Y nunca trabajar, pero son pocas, ¿no? Las mujeres pues occidentales, ellas quieren valerse por sí mismas, ¿no? Y eso está bien. Ok, ¿no? Por ejemplo, el que se permitía y se permite hasta el día de hoy que un varón árabe pueda tener más de una esposa, ¿ya? Se le permite la poligamia al varón árabe. Puede tener varias esposas. Inclusive la religión les recomienda que tengan cuatro esposas. Cuatro esposas. Ya, yo no me imagino tener cuatro esposas. Tengo una y es suficiente, ¿no? No me estoy quejando, ¿ah? Sino digo, pues, que es suficiente para, pues, ya, tener una pareja con quien vivir, ¿no? Con quien compartir, ¿no? Pues, no hay un límite en el caso de los árabes. Tampoco es obligatorio que tenga varias esposas, ¿ya? Ahora, pero si tienes que mantenerlas y por igual, te exigen tratarlas por igual. Si le compras algo a una, tienes que comprarle lo mismo a las demás. Esto hace que no sea muy económico tener varias esposas. Y como ellas no trabajan, no aportan, entonces el hombre tiene que mantenerlas a ellas y a sus hijos. Por eso, normalmente los árabes tienen una sola esposa. Ya la élite, pues, la gente rica, sí, pues tienen pues varias esposas. Muy bien, ¿ya? También podemos ver, ya acá vemos un beduino con su camello, por acá vemos velos islámicos. ¿Ya? Las mujeres de la Edad Media vestían así. Actualmente, en ciertos países islámicos, es decir, donde la religión se vive con mayor radicalidad, también vemos mujeres que se vistan aún así, ¿ya? Cubriéndose el cuerpo, ¿ya? Entonces está prohibido que la mujer pueda mostrar su belleza física a los hombres. Aquí nada más puede mostrar su belleza únicamente a su pareja, a su esposo. En casa puede vestir como quiera, ¿no? Pero en la calle tiene que cubrirse. Y así vemos, pues, estas prendas, ¿ya? La niqab le cubre todo excepto los ojos. La burka le cubre todo, hasta los ojos. Hay un paño transparente, ella puede mirar hacia afuera, pero no se le puede ver ni los ojos, ¿ya? ¿Qué tal, chicas? ¿Vestirían así? Ah, ¿ya? No tienen calor. Seguramente tendrán calor, ¿no? Hace mucho calor en Arabia, pero imagino que utilizarán pues prendas de materiales que puedan ser, eh, ¿ya? Que puedan ser pues manejables, ¿no? Además son prendas holgadas, ¿no? No son apretadas, pues está prohibido también usar, ¿no? Las prendas apretadas porque también muestra la belleza física, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, eh, inclusive hasta el día de hoy hay mujeres que, imagínate una chica yendo a la playa, ¿no? Cubierta así, ¿no? Porque igual se mantenían bien cubiertas. El cabello no lo muestra, ¿no? Bueno, ya. Yo creo que si actualmente una mujer viste así por decisión propia, está bien, pues es su derecho, ¿no? Pero si ya le obligan a vestirse así, si es una obligación y si no la castigan, pues ya sería un abuso, ¿no? Porque en el siglo XXI, pues ya, como que esto no debería darse. Pero si es decisión de ella, que porque sus antepasados lo han utilizado y ella también decide hacerlo por tradición, pues es su derecho, es su libertad
¿no? Una chica o un varón pueden vestirse como deseen, ¿ya? Bueno, así que chicas, si un día van pues allá a un país donde se le exige todavía a las mujeres algo así, como en Arabia Saudita, no sé, Afganistán, ¿no? Irán, no vayan pues mostrando su cabello así todo, con sus peinados, ya, porque lo van a ver mal, ¿no? Ya, pues vestiendo ropa pues muy corta, ¿no? Igual para los varones también se cubrían, ¿ya? Pero pues como que los varones no llaman mucho la atención, ¿no? Ok, pasemos a ver la religión que los árabes ya crearon en esta Edad Media, el Islam. Es una religión monoteísta, es decir, que acepta un solo Dios. Una religión fundada por Mahoma. Mahoma. Mahoma fue el hombre que predicó en este siglo 7. Estamos en el siglo 7, ¿ah? Años 600 tantos. Mahoma es considerado el mayor profeta de Dios, el mayor predicador que Dios mandó pues a decirle a la gente la verdad, ¿no? Supuestamente la verdad. ¿Ya? Ahí está. ¿Está bien? Mahoma es considerado el profeta, ¿de acuerdo? El profeta. Chicos, me van a disculpar un minutito, ¿ya? Me disculpan un minutito.
Chicos, me van a disculpar estos minutos pero tengo un familiar en el hospital y justo me ha llamado y pues era algo urgente, ¿ya? Van a disculpar. Así que, volvamos ya con el Islam, ¿ya? No se preocupen por el tiempo, ¿ya? Si no nos alcanza, ya pues ya lo continuamos la próxima semana. Hoy nos tocó dos temas, pues la próxima nos toca solamente un tema, el Imperio Carolingio, y creo que es manejable. Muy bien, chicos. Entonces, volviendo con el Islam, ¿ya? A ver, la Universidad de San Marcos nos preguntó, ¿qué significa Islam? ¿Ya? ¿Qué significa esta palabra? Significa sumisión a Dios. ¿Ya? Ahí está, sumisión a Dios. Así, ya que lo que se le pide a los fieles, a los seguidores, es someterse a la voluntad de Dios. Que hagamos lo que Dios quiere y no nuestra voluntad, ¿no? Simplemente. Y eso pues se lo pide a todos, todas las religiones pues le exigen a esos fieles, ¿no? Que cumplan las reglas que, ¿no? Supuestamente Dios pues les ha dado, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene el monoteísmo de ¿no? De esta religión? A ver, lo que pasa es que Mahoma ya fue influenciado por otras dos religiones monoteístas que habían existido pues con anterioridad, el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo es la primera religión monoteísta, ¿ya? ¿Quieres saber sobre el judaísmo? Pues ve el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues está, ¿no? El judaísmo, ¿ya? Con Abraham y Moisés, ¿no? Y todo lo demás. ¿Ya? En el judaísmo se reconoció por primera vez a un solo Dios. Le llamaban Yahvé, o castellanizado Jehová. Muy bien, a partir del judaísmo surgió el cristianismo, cuando Jesús de Nazaret pues predicó sobre, digamos, sobre la fe, ¿sí? El cristianismo. Entonces en el cristianismo se reconoce a Jesús ya como hijo de Dios y se establece pues una trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una trinidad, ¿no? Son tres formas de mostrarse un mismo Dios. ¿Ya? El cristianismo fue la segunda religión monoteísta. Muy bien, Mahoma, que era un comerciante, tuvo contactos con judíos y con cristianos. De ese contacto, Mahoma habrá entendido que realmente existe un solo Dios y no muchos como los árabes creían hasta ese momento. Entonces, Mahoma comenzó a predicar que existía un solo Dios. ¿Ya? Entonces vemos la influencia del judaísmo y del cristianismo para la creación de esta tercera religión monoteísta llamado Islam. Muy bien. A los que aceptan esta religión se les llama musulmanes. Musulmanes. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Actualmente existen más de 1.000 millones de musulmanes. ¿Ah? Imagínate la cantidad de musulmanes. Pues por eso esta religión es la segunda más difundida por el planeta en nuestro tiempo. Los árabes difundieron esta religión acá en la Edad Media y siguió difundiéndose tiempo después. La religión que más se ha difundido por el planeta es la religión cristiana, en sus distintas ramas, ¿no? Rama católica, rama ortodoxa, rama protestante, etcétera. Pero en sí, los creyentes en Cristo son los que más existen en la tierra, ¿no? Y en segundo lugar, pues, los musulmanes. Muy bien. Mahoma predicó, ¿ya? ¿Y qué es lo que predicó Mahoma, no? Pues, según Mahoma, cierto día se le presentó el arcángel Gabriel. Gabriel, ¿ya? Un arcángel, el mismo que, según dice la Biblia, se le presentó a María.
a anunciarle su embarazo, de que iba a ser madre de, eh, de Jesús. Pues el mismo arcángel, según pues la tradición musulmana, se le presentó a Mahoma. Ya, menos mal no le dijo lo que le dijo a María. Pues Gabriel habría sido enviado por Dios para revelarle a Mahoma la verdad, ya, de que existe un solo Dios, ya, y no muchos, como los demás árabes, creían. Los árabes tenían en ese tiempo ídolos de diferentes dioses. Mahoma entonces les dirá que eso es falso, que existe un solo Dios. Ahora, Mahoma no sabía escribir, por eso no es correcto decir que Mahoma escribió el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Así como Jesús no escribió los evangelios del Nuevo Testamento, ¿ya? Él no lo escribió directamente, ¿no? Sino de lo que ellos predicaron, pues sus seguidores lo tomaron, lo escribieron y con el tiempo, pues eso fue ¿no? reunido para el Nuevo Testamento en el caso del cristianismo o para el Corán en el caso de los musulmanes. ¿Ya? El Corán contiene la prédica de Mahoma, que es la prédica que le reveló Gabriel en nombre de Dios, según pues las creencias musulmanas. ¿Ya? Muy bien, así que recordemos el Corán, el texto sagrado de ellos, comparable pues a la Biblia. Muy bien, un musulmán debe cumplir 5 normas fundamentales, ¿ya? Llamados los 5 pilares del Islam. Así como hay 10 mandamientos, igual existen 5 pilares del Islam. 5 pilares, 5 columnas, 5 normas religiosas fundamentales. ¿Cuáles son estos? Tenemos la fe. Es la más importante. En cualquier religión, la fe es lo más importante. Es decir, creer. ¿Ya? Creer. ¿Mm? Así es, ¿no? A veces los ateos le dicen, ¿no? A los que tienen fe, a ver, demuéstrame pues que existe tu creencia. Es que justamente una cosa es lo científico, aquello que podemos demostrar, y otra cosa es la creencia, aquello que no podemos demostrar, ¿ya? Y que se acepta por fe. ¿Sí? Hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, que tal vez sí se puede explicar más adelante, pero por ahora todavía no. Así que la fe entra allí. ¿Y en qué consiste esta fe? Pues creer únicamente en Alá, ya no en otro Dios, ¿ya? ¿Y cómo creemos en Alá? Creyendo en lo que predicó Mahoma, considerado pues el principal profeta de Alá. Entonces, ¿qué pasa si creemos en Jesús? Pues los musulmanes dicen que Alá no mandó un hijo o no vino a la tierra, ¿ya? Como se considera Jesucristo. Entonces, para los musulmanes, Jesucristo fue un profeta. Jesucristo fue un hombre digno de todo respeto, pero ellos no reconocen a Jesucristo como Dios. Fue un humano, igual que Mahoma, no Dios. ¿Ya? Entonces, ellos no aceptan a Jesús como Dios. Dios está en el cielo, ¿ya? Alá. Entonces ahí discrepan con los cristianos. Los cristianos reconocen en Jesús una naturaleza humana y también divina. Jesús es Dios. Entonces, de ahí la diferencia principal, pues, entre musulmanes y cristianos. ¿Ya? El reconocer quién es Dios, quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ahora, Alá, hay quienes incorrectamente dicen, profe, Alá es el nombre de Dios, el nombre que los árabes le dan a Dios. Yo diría, no, no es así. Alá no es un nombre propio. Alá no es el nombre de Dios. Alá es una palabra en árabe que significa Dios. ¿Ya? No es el nombre de Dios, no significa Dios. Nada más. ¿Está bien? Significa Dios nada más. ¿Ya?
Por Alá, dicen ellos, ¿no? Nosotros decimos por Dios, lo dicen por Alá, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es el nombre de Dios entonces? No lo conocemos. Igual que Jehová no es el nombre de Dios. Jehová es una manera de llamarle a Dios, no tiene un nombre, ¿ya? Cuando un cristiano o católico dice en nombre del Padre, pues, ¿cómo se llama el Padre? Pues Jehová, pero no es su nombre, ¿no? Pues igual ellos no tienen un nombre para Dios. Alá no es el nombre propio, es simplemente una palabra que significa Dios en árabe. ¿Ya? Ok. La oración. Ellos rezan de manera obligatoria 5 veces al día. 5 veces. Y lo hacen en dirección a la Meca. La Meca es la ciudad sagrada. ¿Ah? Por acá mostramos la Meca, ¿ya? A ver, esta es la ciudad sagrada, la Meca. En su interior, ¿qué encontramos? Un santuario, ¿ves? Ahí está, ¿no? Forrado con color negro. Se llama esto la Kaaba. Kaaba significa cuadrado. Como es un templo de forma cuadrada o cúbica, le llaman así, Kaaba. ¿Y por qué está así de este color negro? Ah, porque dentro de este santuario, en una esquina, hay una piedra negra. Una piedra que, según creen pues ellos, es un regalo de Alá. Y que ahí está, ¿ya? Dicen que esta era blanca, brillante, pero comenzó a absorber los pecados de los que se arrepentían y se volvió negra, ¿no? Y esa piedra está allí, hasta ahora. ¿Ya? Se cree que esto fue un meteorito, ¿no? Anteriormente, ¿no? Y que lo consideraron, pues, un objeto sagrado. Muy bien. Entonces, ellos tienen que rezar en dirección a esto, ¿ya? Porque esta piedra, pues, es, digamos, como lo que, ¿no? Los acerca a Dios. También tienen la obligación de peregrinar, o sea, de ir al menos una vez en la vida a este lugar, a la Meca. ¿Ya? Y ellos forman así multitudes que van acercándose de manera ordenada a la Kaaba, ¿ya? Inclusive intentan tocar la piedra negra, ¿ya? Muy bien, entonces esto hay que hacer al menos una vez en la vida. Por eso millones van, ¿no? Todos los años a Arabia Saudita, donde está la ciudad de la Meca, a este lugar. Pues un montón de gente ahí reunida, con sus túnicas blancas. Ahora, por la pandemia, pues no se ha podido hacer esto, ¿no? Pero se va a retornar seguramente. El ayuno, ¿ya? Ellos tienen la obligación de ayunar un mes, 30 días. ¿Cómo se llama ese mes? Ramadán. Ramadán, profe, ¿y eso qué cosa es? ¿No? Octubre, noviembre, junio. Pues lo que pasa es que los árabes tienen un calendario diferente, un calendario lunar de menos días que el calendario que tenemos nosotros. Y los nombres de los meses son diferentes. ¿Ya? Actualmente, acabamos de entrar a junio, estamos en junio. Ellos creo que están terminando ya el mes Ramadán. ¿Y qué estarán practicando en estos momentos ellos? ¿Ya? Pues si son practicantes, están practicando el ayuno. El ayuno consiste en no comer ni beber nada durante el día, mientras esté el sol. Ya en la noche sí puedes comer solo verduras y puedes beber solo agua y así mantenerte 30 días. ¿Ya? Es una buena dieta, ¿no? Por cierto, 30 días con verduras y agua, pues ya quisiera, ¿no? Esa dieta, pero es muy sacrificado mantenerse así 30 días. Uh-huh. Así que la prohibición de comer y beber mientras está el sol. 30 días, qué difícil. En un lugar tan caluroso en el verano, no poder beber es difícil, ¿no? ¿Ya? Y para las parejas, ¿no? Las parejas, pues también el Ramadán significa abstinencia sexual.
abstinencia sexual durante los 30 días. Muy bien, ese es el ayuno. Tenemos la limosna, ¿ya? La obligación de compartir lo que tenemos con los que menos tienen. Ahí están los 5 pilares. También se habla de la yihad, la guerra santa. No está dentro de los 5 pilares, pero es un deber también que tienen los musulmanes. Podemos entender la yihad de 2 maneras. Como una lucha interna en la que ellos se esfuerzan, luchan por mantenerse en su fe. Sabemos pues que hay muchas cosas que nos quieren llevar fuera de nuestra fe, que nos quieren alejar de las creencias. La yihad sería esa lucha interna, pero también se ha interpretado la yihad como una lucha de verdad, ya con armas. Puede ser una guerra de defensa en la que ellos defienden sus creencias frente a gente que no cree en lo mismo, o como una manera de dominar, de expandirse usando la guerra para difundir la religión. ¿Ya? La yihad. Muy bien. Entonces, recordemos ese término, ¿ya? Yihad. Bien, tenemos a Mahoma, el hombre que inició esta religión. Él fue un líder religioso y también un líder político, porque será el primer gobernante de todos los árabes, este Mahoma. Mahoma nació en la Meca y fue un comerciante. Estaba muy ocupado trabajando él para dedicarse a las labores religiosas, pero conoció a una viuda con propiedades, Aditja, y se casó con ella. Y así Mahoma ya no tuvo que preocuparse por trabajar, porque va a ser mantenido, digamos, por la viuda, y así Mahoma pues pudo dedicarse a la vida religiosa. Ya sabemos pues, ¿no? Que, como dicen, recibió la visita del arcángel Gabriel y comenzó a predicar, convirtiéndose en el último y el mayor profeta de Alá, de Dios. ¿Así? ¿Y quiénes fueron los profetas anteriores? Pues todos aquellos que vemos en la Biblia, desde Adán, ¿ya? Pasando por Abraham, ¿no? Moisés, muchos otros, hasta, ¿ya? Jesucristo y Mahoma, considerado Mahoma pues el último y mayor profeta que Dios ha enviado a la tierra. Bien, ahora, Mahoma decía, destruyamos los ídolos porque son falsos, los ídolos de la Meca. Esto no le gustó a los Quraysh o Koreishitas, la tribu dominante en la Meca, a la cual Mahoma también pertenecía, pero como un miembro inferior. Habían poderosos, ricos comerciantes de la tribu Koreishita. Ellos vieron con peligro a Mahoma. ¿Cómo que destruir los ídolos? ¿Cómo que un solo Dios? Y temiendo que Mahoma gane fuerza, porque tenía seguidores, los Quraysh buscaron eliminar a Mahoma. Mahoma fue perseguido, ¿ya? Querían matar a Mahoma, así que Mahoma huyó de la Meca, donde estaban estos Quraysh. ¿A dónde huyó? Pues a otra ciudad donde estaban los rivales de estos Quraysh. Medina, ciudad rival de la Meca. Si los comerciantes de la Meca persiguieron a Mahoma, entonces Mahoma buscó a los rivales, que eran los comerciantes de Medina. Estos comerciantes le dieron apoyo a Mahoma. Y Mahoma, con el respaldo de Medina, regresó a la Meca y la tomó. Ya tomó el control de la Meca. De esa manera, pues Mahoma está uniendo, ¿ya? Las dos ciudades más importantes, ¿ya? Y unió poco a poco toda Arabia, ¿ya? Entonces la importancia de Mahoma está en haber unificado Arabia con una religión y un solo gobierno, ¿ya? Es la importancia histórica de Mahoma. Ahí está. Ya tras la muerte de Mahoma, el poder recayó en los califas, los jefes políticos, religiosos del mundo árabe. La palabra califa significa sucesor del profeta. Por lo tanto, todos los que gobiernen a los árabes después de Mahoma,
le vamos a llamar califas. Después de Mahoma, ¿ah? No vayas a confundirte y creer que Mahoma fue el primer califa. No, el primer califa fue un hombre llamado, por acá aparece, Abu Bakr, el primer califa, un suegro de Mahoma. Y así gobernaron varios califas. A estos primeros 4 califas se les conoce como los califas ortodoxos, la primera dinastía de califas, la ortodoxa. Ellos tuvieron como capital Medina y como ciudad sagrada la Meca. ¿Ya? Por acá vemos un símbolo de los musulmanes, la media luna. En vez de colocar una cruz, como hacen los cristianos, colocan una media luna. Omar fue el califa que inició la gran expansión, conquistando a los persas, que estaban debilitados por la pelea contra los bizantinos. ¿Ya? Y así tomaron Mesopotamia, Irán, y también le quitaron territorios al imperio bizantino. Siria, Palestina, Egipto, estos primeros califas. Así que recuerda a Omar. Omar, un hombre muy conocido, Omar fue el que convirtió el reino árabe en el imperio árabe, el fundador del imperio musulmán. En tiempo de Osmán se redactó la edición oficial del Corán, ¿ya? La, ¿no?, edición oficial del Corán. Ali fue el último de este califato ortodoxo. Él era yerno de Mahoma. Se había casado con Fátima, hija de Mahoma. Tenía hijos. O sea, ahí estaba viva la sangre de Mahoma. Ali fue asesinado. Tras esta muerte, los musulmanes se separaron en 2 grupos. Los chiitas, que consideraban que califa tiene que ser necesariamente alguien de la sangre del profeta, la descendencia de Mahoma. Y los sunitas, que creían que eso no era necesario, que cualquiera de la tribu Quraysh podría ser califa, sin necesidad de ser, pues, de la misma sangre de Mahoma. Y así hasta ahora hay musulmanes chiitas y musulmanes sunitas o suníes en el mundo musulmán, hasta el día de hoy. En este mapa vemos cómo Mahoma, cuando murió, dejó una Arabia unificada. ¿Sí? Ven este color anaranjado más fuerte, ¿no? Este color anaranjado intenso. Es la Arabia unificada que creó Mahoma. Y el otro anaranjado, un poquito menos fuerte, ¿ya? Donde está Egipto, Persia, es lo que conquistó Omar, lo que conquistaron los califas ortodoxos, que fueron los primeros califas. Y ya lo demás, estos territorios en anaranjado ya más suave, es lo que conquistaron los demás califas, los llamados omeyas. Los omeyas. ¿Bien? Los omeyas. A ver, 9:54. A ver, vamos a las preguntas, muchachos. A ver, vamos a las preguntas, ¿ya? A ver. A ver, ¿qué nos dice la 6? Los árabes, tras la muerte de Mahoma, lograron expandir la religión islámica. ¿Ya? Esta fue facilitada por, allá, ¿qué cosa facilitó la expansión? En tiempo de la dinastía ortodoxa, que son los que gobernaron, los ortodoxos, los califas ortodoxos, luego de la muerte de Mahoma. A ver, ¿qué vendría a ser? Allá, les dije que los persas, ¿ya? Acá le está llamando el imperio sasánida, como se le conoce a los persas en ese tiempo, estaban debilitados por la guerra que tenía el imperio persa o sasánida contra el imperio bizantino. Así que la crisis de ambos imperios facilitó la inicial expansión de los árabes. En la siguiente, a ver, nos hablan del califato ortodoxo que hemos visto. Al morir Mahoma, eligieron un sucesor, un califa, con un ejército, se expandieron por Palestina, Siria, Egipto, etc. ¿Qué podemos deducir sobre esto?
¿Qué podemos decir? La máxima expansión no se dio después con los omeyas. Podemos deducir a que en este tiempo se dio inicio a la expansión musulmana. Ahí está. ¿Ya? Así es, Ramos, ¿de acuerdo? La respuesta de Tedo. En la 8, a ver, que nos hablan sobre la religión. ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es incorrecto? ¿Ya? Incorrecto. A ver, la última. ¿Qué dice? A ver, la limosna, el ayuno, la fe, la yihad y la peregrinación son los pilares. Recuerda, hay 5 pilares. A ver, la limosna sí, el ayuno también, la fe, correcto. La yihad está entre los 5 pilares. La peregrinación a la Meca, sí. La yihad, ¿ya? Ya, en un momentito, Jara, un ratito, la yihad no está entre los 5 pilares. Aquí, ¿cuál falta? A ver, limosna, ayuno, fe, peregrinación, ¿cuál falta? Falta mm, la oración, claro, Ramos, falta la oración 5 veces al día. Acá han puesto la yihad. Así que, por eso, la D es incorrecta, ¿ya? Lo demás es correcto, ¿ya? A ver, en la 9. A ver, los árabes, ¿qué tan tolerantes eran? ¿Permitían que la gente conquistada siga practicando sus creencias o no? ¿O eran intolerantes y mataban pues a aquellos que creían de manera diferente? Los árabes sí fueron tolerantes. Cuando conquistaron España, ¿no? Lo veremos luego, pues una España de cristianos, los musulmanes respetaron las creencias de ellos. ¿Ya? Buscaron, claro, convertirlos, pero si no lo aceptaban, los mantuvieron allí. Así que si yo comparo eso con lo que hicieron los españoles católicos que invadieron el Tahuantinsuyo y destruyeron las huacas de los incas, mataron, ¿no?, a sus sacerdotes, etcétera, yo creo que los musulmanes fueron más tolerantes que esos españoles que invadieron nuestro país. Así que por eso voy a marcar acá la B. Permitieron la práctica de la religión cristiana en los reinos peninsulares. Y la última, aún no lo hemos dicho, ¿ya? Pero cuando ellos decoraban con motivos geométricos, formas geométricas, debido a que no podían representar al hombre o a Dios, porque para ellos eso era idolatría, estaba prohibido. ¿Ya? Muy bien, la teoría, muchachos, lo vamos a continuar la próxima semana. ¿Ya? Así que dejamos el califato omeya y lo que falta, no falta mucho para la próxima semana, ya junto con el tema del imperio carolingio. Ah, ya, me parece, por la domiciliaria. A ver, ¿cuál fue la importancia del imperio bizantino durante la Edad Media? A ver, me están preguntando por la 1. En efecto, en el temático viene la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. ¿Ya? Creo que esta imagen, sí es conocida, ¿ah? Justiniano, ¿qué hizo? También hemos visto, ¿ah? La 1 es la que se han tranqueado algunos, pero no puedo darle claves y tampoco ustedes están dando claves, chicos, ¿ah? Eh, a ver, ¿cómo les puedo ayudar para que lleguen a la clave? A ver, los árabes intentaron conquistar Constantinopla. ¿Lo consiguieron? No lo consiguieron. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, resistió y resistió, ¿ya? Hasta que al final ya los turcos lo tomaron. Entonces, por ahí va la respuesta, por ahí va, ¿ya? Una importancia del Imperio Bizantino es haber resistido, ¿ya? A pueblos, pues, de otras creencias, ¿ya? Ya más o menos estarás viendo cuál es la respuesta. ¿Sí? Ok. La B, por cierto,
no es clave, ¿ah? La B no es la clave. Ellos que conservaron la cultura griega se lo guardaron para sí, no la difundieron. Cuando ya cae, es que recién se difunde la cultura helena. Así que la B, descartada. Bien, muchachos, entonces sería todo de mi parte. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Ya, saludos, maestro Jesús. Nos vemos.